ya Sí, va a ser responsabilidad de cada quien conectarse. Si quieres empezar a dar tu plática, Toño. sí, doctor. Ok, Bueno, sí la alcanzan a ver. sí, aquí la veo bien. Bueno, entonces el día de hoy, día 1 de abril del 2020, vamos a hablar de efecto de la radiación en la célula. Mi nombre es Antonio de la Peña Villarreal y pues también comunicarles que esta clase va a ser grabada para los que no pudieron asistir el día de hoy. En cuanto al contenido, vamos a hablar un poco de la composición del ADN, de historia. Posteriormente, ya adentrándonos ahora sí en cuanto al tema de efecto de la radiación en la célula, que vamos a hablar del proceso inicial del daño del ADN por radiación, tipos de daño en el ADN y ruptura de cadena doble y ruptura de cadena simple, así como recombinación homóloga y no homóloga, daño en el ADN dependiente de señalización y daño en el ADN independiente de la señalización. Voy a empezar a hablar de lo más básico para ir entendiendo posteriormente cosas pues más complejas que si empiezo desde ahí pues va a ser difícil de entender. En cuanto a la composición del ADN, bueno, pues ¿qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y, bueno, también es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. ¿Dónde se encuentra el ADN? Bueno, el ADN se encuentra principalmente dentro de un área que es compartimentalizada dentro de la célula, que se llama núcleo. Debido a que la célula es muy pequeña y porque los organismos tienen muchas moléculas de ADN por célula, cada molécula debe estar empaquetada de forma muy compacta y precisa. A esta forma empaquetada se le llama cromosoma. Ahora, en las células eucariotas, una pequeña fracción del ADN tiene localización en las mitocondrias. Esto es importante, ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Y codifica solo para algunas proteínas. Una célula puede contener miles de mitocondrias con varias copias de ADN. En las mitocondrias se realiza gran parte del metabolismo oxidativo, esto es por lo que es importante, teniendo frecuentemente ataques de radicales libres del oxígeno y por ende teniendo múltiples reordenamientos, pudiendo ser originados esto por radiaciones ionizantes. Ahora, ¿de qué está compuesto el ADN? Bueno, el ADN es una doble hélice formada por unos componentes químicos básicos denominados nucleótidos. Incluyen un grupo fosfato, un grupo azúcar y uno de 4 tipos de bases nitrogenadas. Estas para formar una hebra de ADN. Los nucleótidos se unen formando cadenas, alternando con los grupos de fosfato y azúcar. Los 4 tipos de bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina y citosina. Las dos bases de anillo simple son las pirimidinas, que son la timina y la citosina. Y las dos bases de doble anillo son las purinas, que son la adenina y la guanina. La colección completa de ADN. Esto consta de 3.000 millones de bases organizadas en 23 pares de cromosomas y conteniendo alrededor de 20.000 genes o más. Bueno, ahora, ¿qué hace el ADN? Pues el ADN contiene las instrucciones para desarrollarse, sobrevivir, reproducirse. Para realizar todas estas funciones, las secuencias deben ser transcritas a mensajes que puedan traducirse para la fabricación de todas estas proteínas.
Una secuencia discreta de ADN que contiene las instrucciones para elaborar una proteína se conoce como gen. El tamaño de un gen puede variar desde aproximadamente 1000 bases hasta 1.000.000 de bases en los seres humanos. Ahora, un poco de historia. ¿Quién descubrió el ADN? El primero en observar el ADN fue el bioquímico suizo Friedrich Miescher en 1869, pero un siglo desde ese descubrimiento hasta que los investigadores entendieron la estructura de que la molécula pues era muy compleja. Lo portaba las instrucciones biológicas de la vida, etcétera, y la importancia de todo el ADN se aclaró en 1953 gracias a la labor de James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Al estudiar patrones de difracción de rayos X y construir modelos, bueno, los científicos descifraron la estructura de doble hélice del ADN, una estructura pues que le permite, como ya les mencioné, pasar información biológica de generación en generación. Bueno, esta es la portada y fecha de la primera publicación en la fecha que ya les mencioné, en la revista Nature sobre la estructura del ADN. Importante mencionar que todo cambio en la estructura del ADN nuclear inducido por agentes físicos, químicos, pues todo esto ambiental y teniendo como ser propenso a alguna mutación genética, conduce, como ya les mencioné, a mutaciones, inestabilidad génica, transformación maligna, incapacidad de reproducción y o muerte celular, llevando a mecanismos de reparación, que es propiamente lo que vamos a hablar en un momento. Ahora, en cuanto a lesiones del ADN, bueno, en los daños inducidos en el genoma por irradiación deben ser tenidas en cuenta las lesiones que son consecuencia del metabolismo normal en presencia de oxígeno, la desaminación de citosina, pérdida de bases con creación de sitios abásicos, metilaciones y ataque por radicales libres, pues todos estos son ejemplos. Estos pueden generar rupturas de cadena simple, de cadena doble, entrecruzamientos, etcétera. Ahora, aplicar un Gray a la célula causa 10 a las 5 ionizaciones, 3.510 daños al ADN, 1.500 a 2.500 daños de base, 1.000 rupturas de cadena simple, 40 rupturas de cadena doble, 100 a 200 lesiones locales múltiples, de los cuales el 30% de las células mueren y posteriormente no posteriormente, sino durante esa etapa hay mecanismos de reparación celular. Ahora, las lesiones inducidas en el ADN por radiaciones ionizantes. Las radiaciones actúan de manera directa o indirecta por intermedio de especies activas del oxígeno provenientes de la radiólisis del agua, siendo la más reactiva el radical hidroxilo, pudiendo ser generadas también por radiaciones UV. En cuanto a la radiación ionizante, actúa sobre las biomoléculas, las especies activas del oxígeno que provienen de la radiólisis del agua con el radical hidroxilo, como ya les mencioné, y puede ser de directa o indirecta. En la ionización de los componentes del ADN y indirecta por radicales libres, que va desde un 65 a 75%. En cuanto a la LED, bueno, ¿qué es la LED? Es la cantidad de energía transferida al medio por unidad de recorrido de partícula y la irradiación por neutrones más bien la irradiación por neutrones, que es de alta LED, que representa el 10%, son no reparables y pueden inducir a apoptosis. La característica de irradiación por neutrones son que tienen una reparación rápida que va de 3 a 5 minutos, la reparación aproximadamente de 70 minutos y algunas lesiones son irreparables.
Ahora sí, hablando de los daños al ADN por radiación, bueno, los daños al ADN por radiación son la ruptura simple, la ruptura doble, la modificación de base, que es mediante oxidación y reordenamiento, un sitio abásico sin purina o pirimidina y el entrecruzamiento del ADN y proteína. Vamos a hablar más adelante cada una de ellas por separado. También existen las lesiones múltiples localizadas. Estas se observan con mayor frecuencia en las irradiaciones con iones pesados que con radiaciones a baja LED. Estos pueden ser las principales responsables de los efectos deleterios de las radiaciones, junto con la ruptura de doble cadena, de la cual pues les voy a hablar en un momento. En cuanto a la ruptura de cadena simple, pues mencionar que son las lesiones más frecuentes, se producen por acción indirecta. Por cada gray de radiación de baja LED que se utiliza con fotones, se producen 1000 rupturas. Se generan a nivel de la función fosfodiéster y frecuentemente luego del desprendimiento de un hidrógeno del azúcar generado por el radical hidroxilo. La energía necesaria para provocar una ruptura de cadena simple es de 20, más bien, de 10 a 20 electronvolts y se presenta con mayor frecuencia en células bien oxigenadas, estas de 4 a 1, con las células hipóxicas. La frecuencia de formación en función de la dosis es lineal y la reparación ocurre en menos de una hora. Los métodos de detección son la elusión alcalina, la cromatografía alcalina, la electroforesis y el ensayo del cometa. Ahora, en cuanto a la ruptura de cadena doble, se denomina así al corte de ambas cadenas del ADN dentro de una distancia de algunos nucleótidos. Se forman en condiciones fisiológicas normales, esto durante la recombinación somática, síntesis de inmunoglobulinas, la meiosis, etc. Y las radiaciones de baja LED inducen aproximadamente 40 rupturas de cadena doble por célula por cada gray. Son lesiones deleterias, se forman por la acción de un solo radical hidroxilo sobre desoxirribosa y es determinante en la letalidad radioinducida. Tiene una relación lineal proporcional a la dosis. ¿Qué es lo que causa? Bueno, causa traslocaciones, mutaciones que implican deleciones, aneuploidías, inestabilidad cromosómica, transformación celular, hasta llegar a carcinogénesis. En cuanto a los mecanismos de reparación del ADN, bueno, es importante conocer que son necesarios para la supervivencia y la adecuada transmisión e integridad del mensaje genético entre especies, frente a factores y agentes agresores del medio ambiente y, pues, obviamente también del metabolismo endógeno. La reparación de numerosos tipos de lesiones depende del proceso de reconocimiento, eliminación y del factor agresor a este daño. No hay un sistema único capaz de reparar todo tipo de lesiones y es importante mencionar que esto es de vital importancia, ya que cualquier sistema encargado de reparación que presente algún daño, pues puede conducir a muerte celular, anormalidades, degeneración, envejecimiento, inestabilidad, hasta llegar a procesos tumorales como cáncer, siendo estos mecanismos de reparación pues esenciales para la vida. En cuanto a los sistemas de reparación, hay varios. Vamos a empezar hablando de cada uno de ellos y empezamos con la reversión directa del daño. Esta necesita una sola enzima para la intervención. El ligamento de simple cadena se puede efectuar por medio de la polinucleótido ligasa, que es la cual se lleva a cabo por reparación de bases alquiladas. La reparación se efectúa por medio de la metilguanin metiltransferasa y en caso de que tenga ausencias de esta proteína, se pueden conducir a hiperradiosensibilidad. Esto tiene como repercusión clínica. Hay un
hay ¿cómo se llama? Una, un factor que se llama inmunodeficiencia centromérica de región de inestabilidad y anomalías faciales. Esta es una afección de la cual si no se tiene este tipo de proteína, lleva a la hiperradiosensibilidad y a este tipo de mal funcionamiento. En cuanto a otro tipo, es la reparación de bases desapareadas. Este reconoce las bases desapareadas y de bases no alteradas, pero no apareadas correctamente. Esto genera bucles de una o varias bases. Esto por errores de las ADN polimerasas llevan a un desplazamiento erróneo durante la replicación, por daño del ADN y por errores en recombinación. Las proteínas que se involucran en esto son las MUTs y las MUT-L. Otras son la reparación de desapareamiento de bases, que se pronuncia mismatch repair. Su principal objetivo son remover bases mal apareadas introducidas por inserciones durante la replicación. El MUT reconoce el ADN recientemente replicado. El reconocimiento del MUT posteriormente lleva a un reclutamiento de enzimas reparadoras, a la escisión de secuencia incorrecta y a la resíntesis por la ADN polimerasa, como ya les mencioné. Ahora, luego del reconocimiento de la base mal apareada por los complejos MUT, se produce un cambio de conformación. Posteriormente, se produce un ensamblado del complejo de reparación compuesto, estas por las proteínas ya mencionadas, que son las MUT. Y posteriormente se lleva al proceso final de reparación por medio de ligasas. Un ejemplo, y adentrándonos en la clínica, pues es de afecciones en este campo, es el cáncer colorectal no polipósico hereditario, llamado también síndrome de Lich. Entonces, este es como ya les mencioné, un ejemplo de desaparecimiento de bases, el desarrollo de cáncer colorectal, la predilección es por el colon derecho, tiene aumento de la incidencia de tumores sincrónicos y metacrónicos, tienen riesgo de desarrollar otras neoplasias como lo son el cáncer de ovario y el de endometrio, y los genes implicados son los MLH y MSH, así como el PMS. Ahora, existen también los mecanismos de escisión, en los cuales los mecanismos son los en los que se elimina la zona en la que se encuentra la lesión, y hay dos tipos de mecanismos: la reparación por escisión de bases y la reparación por escisión de nucleótidos, de las cuales pues le voy a hablar en un momento. La reparación por escisión de bases se lleva a cabo en el siguiente orden. La base, cuando se encuentra modificada, se escinde, y esto se inicia por la ADN glicosilasa, que reconoce el daño, corta la unión glicosílica entre base y azúcar, y se forma el sitio AP. Después, el sitio AP, reconocido por AP endonucleasa, hace un corte en el 5 y la ADN polimerasa rellena el gap, y posteriormente termina con la ADN ligasa. Bueno, en este esquema representa cómo una base dañada es reconocida por una glicosilasa, crea un sitio abásico eliminado por una P endonucleasa y exonucleasa, y la ADN polimerasa lo reconoce cubriendo la región faltante y posteriormente realizando ligamento por ligasa, hasta obtener un ADN reconstituido. La reparación por escisión de nucleótidos, bueno, en este tipo de reparación se corta la cadena de azúcar fosfato y se lleva a cabo la detección enzimática directo de la lesión, posteriormente la apertura de la doble hélice del ADN alrededor del daño, la incisión en los dos extremos de la lesión y escisión del oligonucleótido portador de la lesión. Posteriormente se lleva una síntesis reparadora por una polimerasa, y al final ya se hace el ligamento por la ADN ligasa. Un ejemplo de reparación global del genoma, pues es el Geroderma pigmentosum.
que se representa por una hipersensibilidad solar, en el cual se forman de los dímeros de timina, y los genes implicados son el XPA, XPG y XPV. Ahora, en cuanto a la reparación de rupturas de doble cadena, esto es indispensable para la sobrevida de la célula. Puede inducirse por 3 mecanismos de reparación, que son la recombinación homóloga, la reparación por uniones de cadena simple y la recombinación no homóloga. En la recombinación homóloga, pues requiere una cadena de ADN no dañada, presenta menos errores de reparo y se dan en las fases S y G2. Y en la recombinación no homóloga se lleva a cabo por unión de cadenas por sus extremos y sobre todo es en la fase G1. En cuanto a la reparación por recombinación homóloga, se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, por el reconocimiento y tratamiento de las rupturas. Posteriormente, en el recubrimiento de la simple cadena por proteína RPA, seguido por la polimerización por el RAD51 sobre esta cadena. Y la invasión de la cadena de ADN y migración de las hebras. Posteriormente, la síntesis de ADN por una polimerasa y la resolución y reconstrucción por la ADN ligasa. En cuanto a la reparación no homóloga, pues es importante mencionar que es un proceso más rápido, pero que es menos efectivo. El proceso puede generar mutaciones y en el sitio de ruptura durante su reparación da lugar a deleciones o inserciones de base. Si una cadena de ADN no se repara, es importante mencionar que es letal y hay pérdida de cromosomas para la mitosis siguiente. Esto se lleva a cabo por los siguientes pasos. Primero, por reconocimiento de la ruptura por KU 70, 80 y por la DNA PKCS. Posteriormente, se lleva un alineamiento de las extremidades. Posteriormente, el tratamiento por endonucleasas, Artemis IO, por ejemplo, el RAD50, el MR11 y el NBS1. También por la incorporación de la ADN ligasa 4, de la XRCC4 y del factor proteico, que se llama cernunos. Y por el ligamento, posteriormente se llega al ligamiento y reconstrucción no siempre fiel de la continuidad del ADN. En cuanto a las células que están sometidas permanentemente a situaciones de estrés interno o externo, esto pudiendo causar lesiones irreversibles y o activar mecanismos de defensa. En cuanto al daño en el ADN dependiente de señalización, pues en respuesta a daño al ADN se desencadena una cascada de señalización que involucra proteínas detectoras, proteínas transmisoras de señales y proteínas efectoras. Más adelante vamos a hablar cuáles son las proteínas detectoras, ya que se encargan, las proteínas transmisoras de señales también de qué se encargan y las proteínas efectoras. Este es un esquema de las cascadas de señalización activadas luego del daño al ADN. Ahora, es importante mencionar que las proteínas detectoras son las que están en la parte superior, en morado, rojo y azul, y, por ejemplo, la XPC se encarga de la detección de dímeros inducidos por las radiaciones UV. El RAD para detección de puntos de cortes de simple y de doble cadena, la MRE para detección de rupturas de doble cadena. Ahora, en cuanto a las transmisores, la ATM y la ATR son proteínas transmisoras y en caso de presentar mutación, presentan una enfermedad que seguramente conocen que se llama ataxia telangiectasia. Y en cuanto a las proteínas efectoras, que son el HAX, el CHK1, 2 y el P53, así como el BRCA, pues son proteínas efectoras. Estas se encargan de detener el ciclo celular y llevando a apoptosis o a recombinación homóloga.
En cuanto a efectos, pues como podemos ver, la CHK1 y 2 son para la detención en el ciclo celular en las fases G2 y M, el P53 en el G1 y S o apoptosis, y el BRCA para la reparación homóloga.